Es la hora 8:40. La temperatura de nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia es de 7 grados, tenemos una humedad del 65%, el viento a 14 kilómetros por hora, la máxima para este jueves será de 9 grados centígrados. Bueno, en esta hora justamente estamos en comunicación con el doctor Sergio Rulicki. Él es doctor en Ciencia de la Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciado en Ciencia Antropológica por la UBA, director de la Diplomatura en Comunicación No Verbal, titular de la materia Antropología Cultural, maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones en la Escuela de Posgrado en Comunicación de la Universidad Austral, director del curso de formación en metodología científica para la detección de engaños. También está en la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Nacional. Lo saludamos al doctor Rulicki. Buen día, doctor. ¿Cómo nos escucha? Lo saluda acá Tony Gallardo y el licenciado Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Acá muy ansioso para escuchar justamente la experiencia y el currículum justamente que presentamos, la expectativa de hacer, de poder llevar adelante una gran entrevista junto a usted. ¿Cómo no? ¿Tiene alguna pregunta para empezar? Sí, cómo no, ahí le va a dar... Sí, ¿cómo le va, profesor? Un gusto escucharlo. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas de la comunicación no verbal, la detección del engaño, los aspectos de la credibilidad en el diálogo, etcétera, queríamos pedirle, sabemos que usted también es un investigador muy activo en las cuestiones geopolíticas, en las cuestiones de los conflictos, y queríamos, dado su experiencia académica y su experiencia particular, si nos puede dar una visión de la intervención en el conflicto de Medio Oriente, particularmente la Franja de Gaza, cómo impacta la intervención de Irán ante la situación del contexto que ya viene dándose después del ataque del 7 de octubre. Sí. ¿Quiere que empecemos conversando de eso? Sí, si usted me lo permite. Yo no tengo problema, como ustedes quieran. En primer lugar, lo primero que hay que comprender es que, y esto lo digo como antropólogo, desde el comienzo mismo de la evolución humana, las armas han sido el primer producto de la industria humana, de la inteligencia humana. Un hacha de mano, al principio, que le dio la posibilidad al homínido de hace 2,5 millones de años atrás de cortar las pieles de los animales y la carne también, mucho mejor de lo que podría haberlo hecho con sus propios dientes o manos. Esa fue una gran invención, sobre todo porque se especula que en aquella época éramos también bastante carroñeros, de modo que necesitábamos poder extraer restos de carne de los esqueletos dejados por otros animales. Pero las armas, o sea, un instrumento, una herramienta, bueno, llamémosla herramienta si no queremos ponerle un tinte tan grave como el llamarlo un arma, pero de hecho luego esa misma tecnología que permitió a estos antiguos homínidos labrar estas hachas de mano, toscas piedras con un filo, logrado con un golpe o un par de golpes de una piedra más dura, en fin, evolucionó hacia puntas de lanza, puntas de flecha, cada vez más sofisticadas. El invento del arco y la flecha fue lo que permitió la expansión humana a territorios nunca antes alcanzados, fundamentalmente a partir del comienzo de la era de glaciaciones y periodos interglaciales que tuvo lugar en la Tierra desde el menos 35.000, o sea, 35.000 años atrás, hasta hacia el menos 10.000 años atrás. De modo que eso no fue interrumpido nunca. La ventaja de las armas de hierro terminó con la civilización del bronce.
en todo el cercano Oriente y Europa. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. El que posee las armas más poderosas tiene una ventaja sobre el resto. Pero además es curioso, no tan curioso, pero es un reflejo de lo que ocurre hoy también. Las armas estuvieron ligadas al comercio, fue un producto muy codiciado, y por otro lado también para proteger las rutas comerciales que empezaron a crearse. Para que se dé una idea, en la época de los griegos, para citar algunos hitos importantes, había una ruta comercial que iba de Grecia hasta el mar Báltico, y Grecia se aprovisionaba de mercaderías provenientes de Escandinavia. El comercio es uno de los aspectos más antiguos del desarrollo de las civilizaciones, llamémoslas así, humanas. De modo que las armas y el comercio siempre estuvieron absolutamente ligadas. Ahora, el comercio, pues desde la época, como les decía, de la época clásica de los griegos y antes también desde la época de los fenicios, quienes eran los comerciantes del mar Mediterráneo, estamos hablando del mar. El comercio a escala siempre fue marítimo, descontando la ruta de la seda, y nombro un montón de cosas que tienen que ver con la actualidad, porque la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, es un proyecto fundamental del Partido Comunista Chino, de China. De modo que estamos hablando de una tradición ininterrumpida de comercio y de armas asociadas al comercio, asociadas de diferentes maneras, asociadas al comercio para proteger las rutas comerciales. De hecho, una de las razones que motivaron las cruzadas fue precisamente la interrupción de la ruta de la seda que venía de China, de esas mercaderías que tenían que llegar a Europa a partir del control de Saladino de la zona del norte de Irak, antes de poder entrar a Anatolia o antes de poder llegar a las costas del Mediterráneo, de lo que hoy es Israel, Líbano, etcétera. Necesitaban reabrir esas rutas, claro. Pero además también el comercio no siempre se desarrolló a partir de lo que el otro deseaba comprar. También se aplicaba la forma comercial de obligar al otro a comprarte lo que vos le llevabas a través de las armas. Claro, claro. Un ejemplo bastante actual de esto: poca gente sabe que en 1893 una flota dirigida por el almirante Perry de los Estados Unidos, junto con no sé cuántos barcos eran, no recuerdo, cargados con textiles sobrantes de la excesiva producción norteamericana, de esa incipiente industrialización de Norteamérica. Bueno, tenían tanta tela que no sabían qué hacer con eso. El almirante Perry le dijo a los japoneses que a Japón, al shogunato de aquel entonces, que o abrían las fronteras al comercio internacional o los bombardeaban. Efectivamente los bombardearon y así introdujeron sus mercaderías en Japón. Luego Japón se cobró venganza en Pearl Harbor. Claro. No, ese hecho bien histórico no lo tenía registrado el del almirante Perry, pero 1893. Pero yendo a la actualidad, todo este recorrido histórico es necesario para generar el contexto en el cual uno puede sacar conclusiones. Días antes del 7 de octubre, del ataque de Hamás, del 7 de octubre en Israel, sí, Netanyahu, el primer ministro de Israel, estuvo presentando, discúlpeme que no recuerdo dónde exactamente, pero era en algún evento internacional muy importante, días antes, el proyecto de llevar gas y petróleo del Golfo Pérsico por tierra, cruzando Arabia Saudita, Jordania y llegando al puerto de Haifa o al puerto de Gaza, para abastecer a la Europa que tiene problemas de abastecimiento
después de el conflicto de Ucrania, de Rusia y Ucrania, y de la voladura del Nord Stream, o sea, del oleoducto más importante que abastecía directamente a toda Europa, gas y petróleo ruso barato. Correcto. Bien. Por lo tanto, a partir de que por estos movimientos económicos geopolíticos a instancias, dicen, de los Estados Unidos, Europa queda desconectada del flujo de mercadería, en este caso de energía proveniente de Rusia, tiene que crear otra manera de abastecerse. Tiene cierto abastecimiento interno a través de Noruega, que se ha vuelto el país más rico de Europa en este momento, ya que son grandes productores de petróleo. Correcto. Pero no les alcanza, necesitan más y de otras fuentes. Entonces, este proyecto de llevar oleoducto y gasoducto a Gaza, no decían exactamente que fuera a ir a parar a Gaza, pero era la salida natural. De hecho, hay otros puertos que podrían haber sido, pero que fueron destruidos durante la guerra de Siria. Y ¿se acuerdan esa terrible voladura que hubo en el puerto de Beirut? Sí, totalmente. Bueno, hay quienes dicen que no fue algo necesariamente accidental, sino que la idea era que este negocio no pasara por Beirut, porque es una zona complicada, porque está Hezbollah, porque están los intereses iraníes, etcétera. De modo que hay una conexión temporal, por lo menos, entre esta idea de llevar oleoductos y gasoductos. Acordémonos que se habían firmado los acuerdos abrámicos, los acuerdos de paz entre Israel, Arabia Saudita, allá anteriormente a instancias de Trump. Porque estaban todas estas ideas de desarrollo de negocios del petróleo y el gas. Pero ¿qué sucede? El lugar natural, que es el puerto de Gaza, por el cual podían salir el gas y el petróleo para abastecer a Europa, estaba dominada por Hamas, por un grupo terrorista. ¿Se puede hacer un negocio con un grupo terrorista adentro? No, de ninguna manera. Aparte sería... Está difícil, ¿no? Y es casi hacer un pacto con el diablo. Bueno, de eso estoy seguro que la política global e incluso a niveles nacionales está lleno. Pero más allá de esa, digamos, metáfora mística, la realidad son los negocios. Correcto. Y el principal negocio, la principal industria son las armas, después el petróleo y ahí en tercer lugar las farmacéuticas. Como volumen de dinero que mueven, y también ahí nomás vienen los fitosanitarios o agrotóxicos, como queramos llamarles, en fin, herbicidas y pesticidas. Esos son los principales negocios que hay. Después vendrá los cereales, también son un gran negocio y es probablemente el más antiguo, junto con los aceites. Las primeras mercaderías que se comerciaron a niveles a escala fueron cereales y aceites, aceite de oliva, en fin. Bueno, algo tenía que pasar en Gaza porque los intereses geoeconómicos que estaban empujando a que hubiera un proyecto, que incluso hay otro proyecto anterior, que era crear un nuevo canal paralelo al de Suez, que fuera desde el Golfo de Aqaba, justo eso de nuevo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Gaza. Claro. Porque es un puerto natural, como es un puerto natural, viene siendo usado desde la más remota antigüedad de Occidente, digamos, de Medio Oriente y Occidente. Entonces, este canal alternativo al canal de Suez también era un proyecto que involucra a Gaza. Había que resolver el problema de Gaza. Y Gaza también está ligado a través de Hamas con Irán, que es el otro bloque. O sea, por un lado tenemos Estados Unidos, Europa regañadientes dentro del bloque, o sea, con conflictos con los Estados Unidos. Pero dentro del mismo bloque, por un lado, y otros países
digamos, más satelitales, alineados, como la Argentina ha hecho en la actualidad con este gobierno, alinearse al eje llevado a cabo por los Estados Unidos. Correcto. Bien, del otro lado Rusia, China, Irán, Sudáfrica, y podría haber sido Argentina también. Los dos grandes bloques geopolíticos, la nueva Guerra Fría, y no tan fría, bastante caliente en algunos lugares. Como no pelean directamente entre ellos, hacen guerras proxies, que se llaman. O sea, se pelean en otros lados, como en el sur de la península arábiga, en Yemen, con los hutis. Ahora justo por ahí también pasan las rutas de comercio. O sea, justo por donde pasan las principales rutas comerciales hay conflictos bélicos. Nada nuevo bajo el sol. Correcto. Porque justamente ayer veía en una columna que escribe el general retirado del ejército de Estados Unidos, el general Petraeus, que fue comandante de las fuerzas de intervención en Afganistán y aparte fue director de la CIA. sí. Narraba detenidamente los mismos argumentos que usted nos expone acá en función de la situación del trasfondo del conflicto, como los aspectos estos del comercio internacional y justamente de los factores energéticos que están en disputa dentro de este comercio, ¿no? Por eso le queríamos entrar en los detalles que usted normalmente da, y bueno, no, si bien sabemos que la especialización concreta o el espíritu de esta entrevista es lo no verbal, pero no queríamos dejar de lado este breve pantallazo que nos da usted con tanta puntualidad y con tanta metodología de explicación en función de la observación de estos hechos, ¿no? Bueno, gracias por el comentario. Otro día la podemos seguir porque por supuesto que esto da para muchísimo más. Sí, no, y aparte de que es un tema muy interesante, es importante saber los detalles de los trasfondos que tienen estos conflictos desde el punto de vista geopolítico y particularmente, como lo dijo usted, desde el punto de vista geocomercial, porque el trasfondo de estos conflictos tiene mucho que ver con las rutas comerciales que ahora están en disputa en función de estos nuevos, de la emergencia de estos conflictos. Porque acá también se mezclan no solo las cuestiones de Estado, que son las propias de cada Estado de acuerdo a su política internacional, sino que intervienen actores no estatales, como estos grupos terroristas, llevando esto a la clasificación de una guerra de quinta generación mezclada con una guerra convencional, ¿no? Es absolutamente triste, es muy triste, es muy doloroso que estas cuestiones que en el fondo son geoeconómicas, geocomerciales, se definan con la muerte de tanta gente inocente, con el sufrimiento incluso de niños, etcétera. Es tremendo el estado en el que está la humanidad en ese sentido, de no haber podido avanzar nada a pesar de todo lo que tenemos en términos tecnológicos, en términos de un comportamiento humanista, como conjunto, como especie. Tenemos todavía que resolver algunas cuestiones muy duras, porque esto implica que a quienes dirigen, manejan, tienen el poder para llevar a cabo proyectos económicos tan inmensos, la gente no existe. Claro. Para ellos, no importa. Hay una deshumanización total de las cuestiones en función de los derechos humanos. El sufrimiento humano no cuenta, lo que importa es la ganancia. Claro, sí. Bueno, ese es un aspecto que hay que considerar también. Sí. La gente que busca ganar dinero no solo puede llegar a ser un buen emprendedor o empresario colaborando con la sociedad, produciendo mejores bienes, más accesibles, como se dice tanto ahora, pero también están los que solo les importa rapiñar,
Eso es una realidad innegable, y hay poderes económicos muy fuertes que no les importa la ecología, no les importa el sufrimiento humano, como dijimos, las guerras que haya que iniciar para poder cumplir con objetivos de ganancia económica. Bueno, excelente reflexión. Y bueno, ahora desde ya pasamos, acá me están insistiendo con lo no verbal. Bueno, mire, ¿Cómo no? ahí pasamos a la cuestión de lo no verbal. Como todos saben, a nuestra audiencia, el doctor Rulicki es un especialista en la comunicación no verbal y uno de los precursores de esta disciplina, como así también un hombre con una fina formación intelectual en esto, y esto siempre lo destaco, ¿no? En este sentido, profesor, mire, de acá le doy la primera pregunta. Esto me hace un profesor de la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia, se llama Adrián Barrios, me pregunta puntualmente, ¿cuál es la diferencia cuando se ponen en funcionamiento los indicadores psicofisiológicos de la mentira? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que miente en función de las microexpresiones faciales a la persona que oculta una verdad? Es decir, que no miente pero oculta, o que no dice la totalidad. ¿Eso tiene una diferencia en cuanto a sus indicadores psicofisiológicos en las expresiones microfaciales? No porque, o no debería tenerla, porque mentir, y esto es conforme a la teoría que yo sigo, que profeso, que es la del doctor Paul Ekman, claro, realmente el verdadero precursor del campo, y el ocultamiento es un aspecto de la mentira. Se puede mentir de dos maneras, ocultando o falseando. En el falseamiento se ofrece una historia completamente inventada, algo que no tiene ningún asidero con la realidad, como si fuese la verdad misma. Se afirma que eso que es falso, eso que nunca pasó, pasó. Bueno, en el ocultamiento no se ofrecen verdades a medias, o como se suele decir, que son mentiras. Las verdades a medias no son verdades. Claro. Sí. Si son medias falsedades, ya son mentiras. O se deja de decir algo, se deja de ofrecer información, se retiene información, pero el problema está cuando ese ocultamiento se refiere a información retenida que es importante para el receptor, para el destinatario. Claro. Si esa información retenida manipula la voluntad, el pensamiento, la afectividad del destinatario, eso es mentir. Correcto. ¿Por qué? Porque altera la capacidad decisional del receptor. Este es el concepto fundamental. Correcto. Altera la capacidad de decidir por sí mismo del receptor. El receptor tiene que decidir sobre información incompleta o lisa y llanamente falsa. En los dos casos la situación es un engaño y por lo tanto está basada en la mentira. Respecto de estos indicadores que pudieran presentarse, bueno, no siempre se presentan. Hay que hacer una distinción entre los distintos tipos de sujetos, claro, con los cuales uno puede interactuar en términos de evaluación de la credibilidad, que es la forma correcta de mencionar este campo a nivel académico, credibility assessment, evaluación de la credibilidad. Bueno, en la evaluación de la credibilidad, en primer lugar, los indicios fisiológicos, por supuesto que son importantes e interesantísimos, y además me viene a la mente algo que no me quiero olvidar de mencionar, y es que hay un canadiense de origen chino, de nombre Kang Lee, que desarrolló un software que es capaz de interpretar cualquier video de un rostro e incluso una foto, y es capaz de detectar la dirección, las distintas particularidades del flujo sanguíneo de la piel debajo de la piel del rostro. Correcto, sí. Y lo que descubrió es que cuando alguien miente,
la sangre tiende a agolparse en la punta de la nariz. Claro, la famosa célula, la catecolamina, que son las células que se digregan en el torrente sanguíneo y generan una picazón en la punta de la nariz o en alguna parte del rostro, de lo que tenemos acá 43 músculos en el rostro humano, ¿no? Sí. De lo cual el problema de los indicadores fisiológicos es que sin la ayuda, por ejemplo, de un polígrafo, claro. ¿Cómo hace uno para detectarlos? Bueno, es posible a través de la comunicación no verbal leer esos indicios, claro. Pero como nos advierte el doctor Ekman, uno puede, vamos a tomar un ejemplo, uno ve que la persona se sonrojó y eso es una señal de vergüenza. Claro. Bien, ahora, ¿de qué siente vergüenza? Siente vergüenza de que de haber sido descubierto en una transgresión. Siente vergüenza por estar en la situación de ser sospechado de haber cometido una transgresión. Es muy diferente un caso que el otro. Claro. Estamos acá en comunicación. Por lo tanto, uno no puede llegar a ninguna conclusión a través de los indicadores fisiológicos. Uno no puede ni debe llegar a una conclusión en términos de evaluación de la credibilidad basado en los indicios fisiológicos, claro. O los indicios para el caso de la comunicación no verbal. Claro. Ahí le paso con Tony Gallardo, que le quiere hacer una pregunta. Estamos acá en comunicación con el doctor Sergio Rulicki. Sergio, la pregunta mía viene siendo, yo soy de medio de comunicación radial, y bueno, por ahí lo que se entiende con el tema de la comunicación no verbal, que en el término de una entrevista o, si se quiere, un reportaje en el medio de comunicación radial, nosotros nos perdemos justamente de escenas que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con cómo aplicar los métodos y las herramientas en una comunicación no verbal. Quiere decir que nosotros nos perderíamos de ver si el entrevistado está diciendo verdad o no. ¿Es así o no? A ver, vamos despacio. Por un lado, también existen las señales paralingüísticas, claro, que son muy reveladoras. Por ejemplo, cuando una persona se le aflauta la voz, cuando una persona, esto es importante, cuando una persona cambia el volumen de su voz hacia el final de una palabra, baja el volumen, sí, por ejemplo, y otros indicadores paralingüísticos que están manifestando, nos están diciendo que está pasando algo a nivel emocional cuando bien, la voz se vuelve muy aguda de repente al final de una palabra. Eso está asociado al temor. Perfecto. Y uno podría tener un indicio respecto del origen de ese temor a través de tratar de interpretar la palabra sobre la cual produjo ese indicador paralingüístico, ese afinamiento del tono. Se entiende. Ahora, teniendo en cuenta tanto los indicios del cuerpo como los de la voz, los del rostro, los del resto del cuerpo y los de la voz y la enunciación, eso no le quita la importancia máxima que siempre ha tenido y sigue teniendo el análisis verbal. Claro. Sobre todo a partir de la aplicación de las categorías de la lingüística forense, o como se llama en Estados Unidos, el statement analysis, análisis de las declaraciones, que durante unas cuantas décadas ya, estamos hablando de 70 años o más, 50, 70 años, que comenzaron estas investigaciones para poder determinar, han avanzado mucho actualmente, pero para poder determinar qué patrones estadísticos están altamente correlacionados con estadísticos del uso del lenguaje, patrones estadísticos del uso del lenguaje altamente correlacionados con el engaño, con la forma de hablar de un mentiroso. Los mentirosos, quienes mienten y quienes dicen la verdad, no hablan igual. Claro.
Ahí, en eso, hay una escala numérica, discúlpeme que lo interrumpa en esto, pero por ejemplo nosotros acá practicamos siempre en radio y con Tony decimos, bueno, de 100 a 150 palabras por minuto sería una conversación normal o cotidiana, ¿no? En el caso de las personas que mienten, ¿puede ser que expresen de 150 a 170 palabras por minuto? ¿O es simplemente una referencia estadística que se hace en términos conceptuales? No, es que no sería la metodología de aplicación contar solo cuántas palabras una persona dice por minuto, sino cuántas utiliza para responder a una determinada pregunta. Correcto. En promedio, a un tipo determinado de preguntas, cuántas palabras utiliza. ¿Cuántas palabras utiliza, por ejemplo, en una entrevista, que este es un sitio muy muy bueno, está en inglés, es del profesor en comunicación, doctor Alexander Lyon con Y, Lyon. Hace un análisis muy interesante. No vamos a decir de quién, búsquenlo a él y busquen los materiales que tiene porque es muy muy interesante. Ahí tomamos nota. Communication Professor React. Sí, usted nos dio eso en la cursada de la Universidad Austral, nos dio este autor. Bueno, ahí él muestra en uno de los análisis que hace cómo el entrevistado utiliza una cantidad de palabras en promedio 25, 30, para responder una pregunta que no implica nada comprometedor, claro, pero reduce significativamente la cantidad de palabras que utiliza para responder a preguntas comprometedoras. O sea, se vuelve lacónico, claro, no elabora, trata de sacarse de encima el tema lo más rápidamente posible, contestando con la menor cantidad de palabras posible. Bueno, eso es análisis, parte de lo que de la lingüística forense en términos de análisis de contenido, que es una técnica que se puede aplicar perfectamente si uno tiene una desgrabación o simplemente, quiero decir, si uno tiene una desgrabación, uno desgraba y cuenta las palabras. Pero cuando uno está en una situación cara a cara, perfectamente es posible darse cuenta que respecto de ciertas preguntas la persona no quiere hablar. En definitiva, es una técnica para evadirse. ¿Por qué se está evadiendo de contestar esa pregunta? Bueno, es una red flag, es una alerta. Tampoco significa que la persona esté mintiendo necesariamente, pero si empezamos a sumar indicadores fisiológicos, patrones del comportamiento de los mentirosos que aparecen en una proporción significativa en el discurso, en las declaraciones de alguien, y bueno, ahí ya tenemos bastante claridad de que ese caso merece una investigación a fondo. Claro, pero por ejemplo, en el caso le voy a dar un ejemplo cotidiano, ¿no? Que los médicos, por ejemplo, para dar un diagnóstico no siempre le dicen la gravedad del mismo. ¿Eso se puede determinar como una mentira social o lo que normalmente llamamos una mentira aceptable? Sí, el tema es que las mentiras piadosas de ese tipo no son mentiras en el mismo sentido que lo son las mentiras descaradas, claro, del falseamiento, que el falseamiento es más descarado que la ocultación, pero solo en su forma externa, porque ocultar puede ser tan dañino como mentir. Correcto. Como falsear, perdón. Las dos son formas de mentira, pero ocultar. Pero mira, recién yo tuve un pequeño lapsus porque volví a separar la cuestión de ocultar y falsear respecto de su identidad con la mentira. Y eso es porque nuestra cultura, y yo soy parte de ella, ocultar no se considera mentir, pero ese es un error conceptual. Claro. Ocultar es mentir, porque los efectos pueden ser los mismos.
que los del falseamiento. Ahora, como ocultar es más fácil que mentir, y tendemos a perdonar más que alguien, cuando digo mentir, que falsear, que mentir descaradamente, que decir una cosa que es absolutamente falsa como si fuese verdad. Claro. Como no decir una parte de la verdad o no hablar de algo, es menos costoso energéticamente, requiere menos ejercicio de la voluntad manipuladora, se considera que es menos grave o más leve, pero los resultados pueden ser los mismos. Por eso, a pesar de que culturalmente tendamos a ser más suaves respecto del ocultamiento, más permisivos, tenemos que saber que ocultar también es mentir igual que falsear. Claro. Está bien. Ahí, esta es ya una de las últimas preguntas porque se nos va el tiempo. Pero más que nada, usted en su libro Detective de Sonrisas, no específicamente en el libro, pero sí usted fue entrevistado como perito para que analice la entrevista que le hacen a el caso Nahir Galarza. En este caso usted... No fue como perito, fue una nota periodística. Una nota, claro, periodística, pero le piden a usted una opinión profesional sobre el caso, y usted lo primero que menciona es la expresión de una sonrisa extemporánea cuando esta persona se refiere a la víctima. En este sentido, la sonrisa extemporánea por parte de alguien que incurrió en un delito como dar muerte a otra persona, ¿forma parte de la estructura psicopática de una persona? Sí, exactamente. Puede ser una señal de rasgo psicopático, porque esa contradicción algunas veces es parte de un mecanismo de defensa. Claro. Como por ejemplo cuando mencionás algo terrible que le puede haber pasado a alguien y alguien se ríe, pero existe lo que se llama la risa nerviosa. Sí. Claro, que Sí. puede ser confundida en este. Sí. Que puede ser confundida. Lo que suele ocurrir, que por suerte, y que nos permite diferenciar con mucha claridad ambos casos cuando esto pasa, es que cuando tenemos una risa extemporánea pero de origen nervioso, como parte de un mecanismo de defensa, solemos darnos cuenta en forma inmediata, sorprendernos de haber dicho lo que dijimos, Claro. y habitualmente lo blanqueamos y pedimos disculpas. Ay, no sé por qué me río, es terrible, debe ser de nervios. Claro. Damos esa excusa, y esa excusa está bien fundamentada porque eso ocurre. Ahora, la persona no tuvo intención de disimular esa risa o sonrisa, en este caso, porque es producto de una reacción automática, de una reacción psicológica. En cambio, cuando las personas están ocultando sus verdaderas emociones y sentimientos, pensamientos y juicios de valor y sus intenciones, cuando las personas son falsas, muchas veces, como ese grado de falsedad está asociado al trastorno narcisista de la personalidad, rasgos narcisistas. Claro, como el caso de Nahir Galarza. La persona se siente canchera, siente que es capaz de engañar y eso le da placer. Claro. Por lo tanto, estas risas o sonrisas son como, se filtran de una manera mucho más micro, no aparecen de una manera tan repentina, sino que aparecen apeñitas en el rostro, se muestran un segundo y desaparecen. Claro, sí, no duran más de un segundo y... Sí, menos también. Claro, no es la sonrisa dolcene que sería la sonrisa genuina. Acá yo le envié una foto hoy temprano de una duda que tengo yo sobre un trabajo que hice sobre comunicación no verbal en campañas electorales, analizando la campaña de Giorgia Meloni. En la foto que yo le envié, usted puede ver que en no más de un segundo cambia, por eso le puse los dos planos de la foto. Cuando el periodista le pregunta a ella, le hace
le pregunta si era católica, bueno, le hace una pregunta de su vida privada y Giorgia Meloni inmediatamente se enoja con el periodista. Y lo que me llamó la atención fue cómo cambia la posición de las manos. Vio que en la primera tiene forma de ojiva y después tiene el entrecruzamiento de dedos. ¿Eso es una reacción inconsciente? Sí, en el primer caso, en el de la ojiva, en el que la yema de los dedos se mantienen en contacto de ambas manos, se mantienen en suave contacto entre sí, pueden estar ambos antebrazos y codos apoyados en el escritorio, como en este caso. Ahí se trata de una postura o anclaje de centramiento, de gravitas, de aplomo. Claro. El entrelazamiento de dedos es parte de un grupo de actos no verbales que se llaman amarres, donde una parte del cuerpo, las manos se toman entre sí muy fuertemente, o las manos toman otra parte del cuerpo, que puede ser el brazo o otra parte, o la muñeca, o el cuello. Una parte la mano toma otra parte del cuerpo y la agarra. En el caso del entrelazamiento de dedos puede ser una postura relajada también, todo depende de cuán tensos estén los dedos. Podría ser equivalente a un cruce de brazos si los dedos están relajados, pero si los dedos están tensos, o como en este caso hay un cambio en la postura, donde pasa de la postura de la ojiva a la postura de dedos entrelazados, ese cambio correlacionado, como bien notaste, con un tipo de pregunta que la persona percibe como intrusiva, entonces reacciona con un acto de amarre, de cerramiento, de retirada, de poner un límite en la interacción, de tomar distancia de esa interacción. Bueno, de rechazo. Un rechazo. Profesor, bueno, acá para ir cerrando, ahora lo paso con Tony. Quería agradecerle más que nada a usted, particularmente también a la Universidad Austral, y el acompañamiento a esta entrevista. Y bueno, nos quedaron muchas preguntas, pero bueno, tenemos tiempos acá cortos para entrevistar y queríamos contar con su testimonio y particularmente con sus apreciaciones, no solo de la geopolítica, que ayer justamente abordamos el tema de la geopolítica por este hallazgo de petróleo en la Antártida, cómo va a influir, etcétera. También hicimos algunos abordajes históricos sobre los problemas geopolíticos de nuestro país, las cuestiones de límites, los intereses económicos sobre el mar circundante. Por ejemplo, esta es una ciudad que tiene al mar como parte de su estandarte, ¿no? Entonces, bueno, quería darle las gracias por esta entrevista y bueno, ya nos vamos a ver en Buenos Aires el mes que viene, así que le agradezco mucho la intervención y particularmente el tiempo que nos brindó. Bueno, un gusto, Jaime, hasta cualquier momento. Un abrazo grande, doctor. Gracias, saludos doctor. A todos en el estudio, saludos a todos. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, ya estábamos nosotros con el doctor Sergio Rulicki. Él es doctor en Ciencia de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de la Patagonia, de la Nacional Austral. Licenciado también en Ciencia Antropológica de la UBA, director de la Diplomatura en Comunicación No Verbal y titular de la materia Antropológica Cultural. Nosotros vamos avanzando en esta primer mañana por 88.7 FM Cielo Más que Música. Cuando pasaron 24 minutos de la hora 9, nosotros ya prácticamente nos podemos ya ir despidiendo. No antes, vamos con algo de música. Killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you